Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Hard Hat Chat. Soy Justin Smith de Contractor Plus y hoy vamos a hablar de algo que honestamente está cambiando la base completa de cómo funcionan los negocios de construcción en Estados Unidos. Algo que durante décadas fue tan común que nadie realmente pensaba en ello, pero que ahora está desapareciendo frente a nuestros ojos. Y estamos hablando del fin de la mano de obra barata y de lo que eso significa para cada contratista que está tratando de mantener su negocio rentable en un mundo donde los costos siguen subiendo y las viejas fórmulas ya no funcionan como antes. Y lo interesante, Justin, es que muchos contratistas todavía no se han dado cuenta completamente de lo profundo que es este cambio, porque durante años el modelo fue bastante simple: conseguir trabajo a buen precio, encontrar cuadrillas económicas, mantener los costos bajos y ganar dinero en el volumen. Pero ahora ese modelo se está rompiendo poco a poco y muchos negocios están sintiendo presión sin entender exactamente por qué. Exactamente, porque durante mucho tiempo la mano de obra barata fue como una red de seguridad invisible que mantenía los márgenes estables incluso cuando otros costos subían, y muchos contratistas construyeron sus sistemas completos alrededor de la idea de que siempre habría trabajadores disponibles a tarifas relativamente bajas. Y eso incluía cuadrillas de subcontratistas, trabajadores temporales, jornaleros y todo tipo de arreglos informales que funcionaban bien cuando había abundancia de mano de obra, pero que ahora se están volviendo mucho más difíciles de mantener. Lo que estamos viendo ahora es un cambio estructural, donde la oferta de trabajadores calificados está disminuyendo, mientras la demanda de construcción sigue siendo fuerte. Y esa combinación naturalmente empuja los salarios hacia arriba de una manera que no se puede ignorar. Y no es solo un aumento pequeño, sino una tendencia que parece permanente, porque muchos de los trabajadores más experimentados están llegando a la edad de jubilación y simplemente no hay suficientes personas jóvenes entrando a los oficios para reemplazarlos al mismo ritmo. Durante décadas, las escuelas promovieron la idea de que el éxito significaba trabajar en una oficina o tener un título universitario, y eso dejó a los oficios con una generación más pequeña de trabajadores nuevos. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esa decisión cultural, porque los contratistas están compitiendo por un grupo limitado de trabajadores calificados, mientras otros sectores, como manufactura y Mantenimiento industrial. también están ofreciendo salarios competitivos. Eso significa que un electricista o carpintero experimentado ya no depende de un solo empleador, porque tiene múltiples opciones y puede elegir dónde trabajar basándose no solo en el salario, sino también en el ambiente de trabajo y la estabilidad. Y eso cambia completamente la dinámica de poder, porque antes muchos contratistas podían reemplazar trabajadores rápidamente si alguien se iba. Pero ahora perder a un buen trabajador puede crear un vacío que toma meses en llenar. Y durante esos meses, el negocio sigue con compromisos con clientes que deben cumplirse, lo cual crea presión adicional sobre los equipos que quedan. Lo que hace que la retención se vuelva tan importante como la contratación, porque mantener a los buenos trabajadores se convierte en una ventaja competitiva. Y eso requiere una mentalidad diferente, porque los trabajadores ya no pueden ser vistos simplemente como un costo que debe minimizarse, sino como un recurso valioso que debe desarrollarse y protegerse. Porque cuando pierdes trabajadores experimentados, no solo pierdes horas de trabajo, sino también conocimiento práctico que no se puede reemplazar fácilmente. Ese conocimiento incluye pequeñas decisiones que se toman todos los días en el campo, que determinan si un proyecto se completa de manera eficiente o si aparecen problemas inesperados. Y esos problemas inesperados Los pueden costar mucho más que cualquier quiere ahorro inicial en salarios. También hay que considerar que los costos laborales no solo incluyen el salario directo, sino también seguros, cumplimiento regulatorio, beneficios y todos los gastos asociados con mantener un equipo funcionando legalmente y de manera segura. y muchos de esos costos han aumentado significativamente en los últimos años, especialmente en áreas relacionadas con seguridad y responsabilidad. Lo cual significa que incluso si el salario base subiera lentamente, el costo total por trabajador seguiría aumentando. Y cuando esos aumentos coinciden con inflación en materiales, la presión sobre los márgenes se vuelve doble. Es como estar atrapado entre dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas, porque los costos suben mientras el mercado sigue siendo competitivo.
Y eso obliga a los contratistas a repensar cómo calculan precios y cómo organizan su trabajo si quieren seguir siendo rentables. Porque la estrategia de ganar proyectos basándose en precios bajos se vuelve mucho más peligrosa cuando los costos son menos predecibles. Un error pequeño en la estimación puede eliminar completamente la ganancia de un proyecto. Y cuando ese error se repite varias veces durante el año, puede convertir un negocio aparentemente ocupado en un negocio que apenas sobrevive. Lo más difícil es que muchos contratistas siguen usando métodos de estimación que funcionaban hace 5 o 10 años sin ajustarlos completamente a las condiciones actuales. Y eso crea una desconexión entre lo que esperan ganar y lo que realmente terminan ganando. A veces los proyectos parecen rentables en papel, pero cuando se terminan, los números cuentan una historia diferente. Esa diferencia entre expectativa y realidad es una de las señales más claras de que el modelo necesita actualizarse. Porque la industria ha cambiado, incluso si algunos hábitos todavía no lo reflejan. Pero lo importante es entender que este cambio no significa que el negocio de la construcción sea menos rentable, sino que la manera de lograr esa rentabilidad está evolucionando. Y los contratistas que entiendan eso temprano tendrán una ventaja enorme sobre los Que que intenten. intenten aferrarse al pasado. Porque adaptarse antes de que sea obligatorio siempre es más fácil que adaptarse cuando ya estás bajo presión financiera. Y esa adaptación comienza con reconocer que la era de la mano de obra barata realmente Está llegando a su fin, y que el futuro pertenece a los negocios que puedan operar de manera más eficiente con equipos más pequeños pero más capacitados. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Es la única aplicación que necesitarás para gestionar tu negocio de principio a fin. CRM, presupuestos, facturas, pagos, más poderosas integraciones como QuickBooks Online, Zapier, Authorize.net y ABC Supply. Llega más lejos, gana más y trabaja de manera más inteligente. Bienvenidos nuevamente a Hard Hat Chat. Y si escuchaste la primera parte, entonces ya sabes que la era de la mano de obra barata no solo está cambiando, sino que prácticamente está desapareciendo frente a nosotros. Y ahora la pregunta más importante no es si esto está pasando, sino qué van a hacer los contratistas al respecto. Porque ignorar el cambio no lo va a detener, y quejarse de los salarios más altos tampoco va a resolver el problema. Así que hoy vamos a hablar de lo que realmente importa. Es cómo adaptarse de una manera que mantenga el negocio rentable incluso cuando los costos laborales siguen subiendo. Exactamente, porque lo interesante, Justin, es que muchos contratistas entienden que los salarios han subido, pero todavía están tratando de resolver el problema usando las mismas estrategias que usaban cuando la mano de obra era abundante y barata. Y eso normalmente significa intentar negociar precios más bajos con trabajadores o tratar de aceptar más trabajos esperando que el volumen compense los márgenes más pequeños. Y esa estrategia puede parecer lógica al principio, pero en realidad crea más presión, porque cuando los márgenes son más pequeños, cada error se vuelve más costoso y cada retraso tiene un impacto mayor en la rentabilidad del negocio. Lo que muchos dueños descubren después de un tiempo es que estar más ocupados no siempre significa ganar más dinero. Y a veces incluso significa ganar menos, porque el estrés operativo empieza a generar ineficiencias que reducen las ganancias. Por eso, uno de los cambios más importantes que los contratistas tienen que hacer es cambiar completamente la forma en que piensan sobre la productividad. Porque cuando la mano de obra era barata, la solución para terminar trabajos más rápido era simplemente añadir más personas al proyecto. Pero ahora, cada trabajador adicional representa un costo significativo que tiene que justificarse con resultados reales. Y eso significa que la eficiencia empieza a ser más importante que el tamaño de la cuadrilla, porque un equipo pequeño, bien organizado, puede producir más valor que un equipo grande que trabaja sin coordinación clara. Hemos visto muchos ejemplos donde empresas que reducían el número de trabajadores, pero mejoraban sus procesos, terminaban completando proyectos en menos tiempo que antes.
Y eso normalmente ocurre porque cuando hay demasiadas personas en un sitio de trabajo sin una planificación clara, empiezan a estorbarse entre sí y se pierde tiempo esperando herramientas, esperando materiales o esperando instrucciones. Opciones. Cuando el trabajo está mejor organizado, cada persona sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, lo cual reduce los momentos de inactividad que normalmente pasan desapercibidos, pero que se acumulan a lo largo del proyecto. Esa acumulación de pequeños retrasos es algo que muchos contratistas no miden directamente, pero que tiene un impacto enorme en el costo final de cada trabajo. Por eso, la planeación previa se vuelve mucho más importante, porque resolver problemas antes de que el proyecto comience siempre es más barato que resolverlos después. Y eso incluye confirmar medidas, verificar materiales, coordinar entregas y asegurarse de que todos entiendan el plan antes de empezar. Porque cada interrupción durante el proyecto no solo retrasa el trabajo, sino que también aumenta el costo laboral sin aumentar el valor producido. Otro cambio importante es la forma en que se calculan los precios, porque muchos contratistas todavía usan modelos de costo más margen, donde suman materiales y mano de obra y luego agregan un porcentaje de ganancia. Ese método puede funcionar cuando los costos son estables, pero cuando los costos laborales cambian rápidamente, ese sistema puede quedarse atrás de la realidad. Lo que estamos viendo es que los negocios más fuertes están empezando Empezando a usar precios basados en valor, donde consideran no solo el costo, sino también el beneficio que el cliente recibe. Porque un proyecto que se completa a tiempo, con buena calidad y sin problemas, tiene un valor mucho mayor para el cliente que un proyecto barato, que crea estrés y retrasos. Y muchos clientes están dispuestos a pagar más por esa tranquilidad, especialmente cuando han tenido malas experiencias en el pasado con contratistas que ofrecían precios bajos pero resultados inconsistentes. Eso significa que el marketing y la comunicación se vuelven más importantes porque los clientes necesitan entender por qué un precio más alto representa una mejor decisión a largo plazo. Cuando un contratista puede explicar claramente el valor de su trabajo, los clientes comparan calidad en lugar de comparar solo números. Y esa comparación basada en valor permite mantener márgenes saludables incluso cuando los costos laborales son más altos. Otra parte importante de esta transición es invertir en capacitación, porque porque cuando cada hora de trabajo cuesta más, tiene sentido asegurarse de que cada hora produzca resultados de alta calidad. la capacitación no solo mejora las habilidades técnicas, sino también la eficiencia, porque los trabajadores experimentados tienden a cometer menos errores y necesitan menos supervisión. Y menos errores significa menos retrabajo, lo cual puede ahorrar una cantidad sorprendente de dinero a lo largo del año. El retrabajo es uno de los costos ocultos más grandes en la construcción, porque muchas veces no se registra claramente, pero consume horas que podrían haberse usado en proyectos nuevos. Cuando la mano de obra era barata, el retrabajo podía verse como una molestia menor, pero ahora cada hora extra tiene un impacto financiero mucho más visible. Eso significa que Prevenir errores se vuelve tan importante como trabajar rápido. y la prevención normalmente comienza con procesos claros y expectativas bien definidas. Los trabajadores que saben exactamente qué se espera de ellos tienen más probabilidades de entregar resultados consistentes. También es importante hablar sobre el papel de la tecnología, porque muchas herramientas modernas pueden ayudar a organizar proyectos de una manera que reduce desperdicio de tiempo. El software de programación, por ejemplo, permite ver exactamente qué trabajos están programados y qué recursos se necesitan, lo cual reduce conflictos de horarios. El seguimiento de tiempo puede mostrar dónde se están perdiendo horas para que los dueños puedan hacer ajustes informados. Y el manejo digital de documentos evita confusiones sobre planos, cambios o especificaciones. Todo eso contribuye a un sistema donde menos tiempo se pierde en tareas administrativas y más tiempo se dedica a trabajo productivo. Y cuando el tiempo productivo aumenta, el costo laboral por unidad de trabajo disminuye, incluso si el salario por hora es más alto. Esa es una de las claves para mantenerse rentable en este nuevo entorno. Otro elemento que muchos contratistas están empezando a explorar es la especialización, porque competir en trabajos generales de bajo margen se vuelve más difícil cuando los costos suben.
Pero cuando Cuando una empresa desarrolla experiencia en un tipo específico de trabajo, puede cobrar precios más altos porque ofrece habilidades que no todos tienen. Esa especialización también puede hacer que el trabajo sea más eficiente porque el equipo repite procesos similares y aprende a optimizarlos con el tiempo, Y esa repetición crea velocidad sin sacrificar calidad. lo cual, nuevamente, mejora la rentabilidad por proyecto. También tenemos que hablar sobre el flujo de caja, porque cuando la mano de obra es costosa, los retrasos en pagos se vuelven más peligrosos. Un negocio puede ser rentable en teoría, pero si el dinero no entra a tiempo, puede tener dificultades para pagar nómina y materiales. Eso significa que los términos de pago deben ser claros y consistentes. Los depósitos iniciales ayudan a cubrir costos tempranos, La facturación progresiva mantiene el dinero fluyendo durante el proyecto. y las órdenes de cambio deben documentarse inmediatamente para evitar discusiones después. La disciplina financiera se vuelve más importante cuando los costos son altos, porque los errores Errores financieros pueden ser tan dañinos como los errores técnicos. También es importante que los clientes entiendan entiendan por qué los precios han cambiado, porque muchos propietarios todavía tienen expectativas basadas en años anterior. anteriores. Cuando los clientes entienden el contexto, es más probable que acepten precios más altos sin resistencia. La transparencia genera confianza, incluso cuando las noticias no son las que el cliente quería escuchar. Y esa confianza facilita todo el proceso de trabajo, porque los proyectos con buena comunicación tienden a tener menos conflictos. Menos conflictos significan menos retrasos, y menos retrasos significan Menores costos laborales. todo está conectado. Y entender esas conexiones es lo que permite construir un negocio estable. Porque el objetivo final no es simplemente sobrevivir al cambio, sino usar el cambio como una oportunidad para construir sistemas mejores. Los negocios que logren eso no solo seguirán siendo rentables, sino que también serán más fuertes que antes. Porque habrán aprendido a operar de manera más inteligente. Y esa inteligencia operativa es lo que define a los líderes en cualquier industria, Especialmente en una industria que está evolucionando tan rápido como la construcción. donde los negocios que se adaptan primero normalmente establecen el estándar que otros intentarán seguir después. Y eso crea ventajas que pueden durar años. Ventajas basadas no en mano de obra barata, sino en sistemas sólidos. Y esos sistemas son la base del futuro. Un futuro donde la eficiencia reemplaza al volumen como la principal fuente de rentabilidad y donde los contratistas que entienden el valor de su trabajo pueden cobrar precios sostenibles. Porque un negocio saludable necesita márgenes saludables. Y esos márgenes solo existen cuando los precios reflejan la realidad. La realidad de hoy no es la de hace 10 años. Y reconocer eso es el primer paso hacia adelante. El segundo paso es actuar. Porque el cambio ya está aquí. Y los contratistas que se muevan ahora estarán preparados. Mientras otros todavía estarán tratando de entender qué pasó Y esa diferencia definirá quién prospera. y quién lucha por mantenerse, Así funciona la evolución en los negocios. adaptarse o quedarse atrás. Y la decisión pertenece a cada contratista. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Estamos de vuelta en Hard Hat Chat. Y si has estado escuchando desde el principio, entonces ya sabes que esta conversación sobre el fin de la mano de obra barata no es solo un cambio pequeño en los costos, sino un cambio profundo en la manera en que los contratistas tendrán que construir sus negocios en los próximos años, porque lo que funcionó durante décadas ya no es suficiente para mantener márgenes saludables y estabilidad a largo plazo. Y lo más importante que quiero decir al comenzar esta parte final es que este cambio no es algo temporal, sino algo estructural que probablemente definirá el futuro de la industria durante toda la próxima generación. Exactamente, porque muchos contratistas todavía están esperando que el mercado vuelva a la normalidad, como si los salarios fueran a bajar otra vez, o como si de repente apareciera una gran cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar por tarifas bajas. Pero la realidad es que ese escenario es extremadamente improbable, porque las fuerzas que están empujando los salarios hacia arriba
Son profundas y están conectadas con la demografía, la educación y la economía en general. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver que la pregunta correcta no es cómo sobrevivir a este cambio, sino cómo construir un negocio que funcione bien dentro de esta nueva realidad, donde la mano de obra es uno de los recursos más valiosos y más limitados. Porque cuando algo se vuelve escaso, su valor aumenta. Y eso significa que los contratistas que aprendan a usar la mano de obra de manera más inteligente tendrán una ventaja enorme sobre. Sobre los que simplemente intenten comprar más horas de trabajo. Y usar la mano de obra de manera inteligente significa diseñar procesos donde cada trabajador pueda producir el máximo valor posible sin perder tiempo en tareas innecesarias o mal coordinadas. Muchas empresas descubren que una gran parte del tiempo en un proyecto no se gasta realmente construyendo, sino esperando materiales, buscando herramientas, resolviendo confusiones o corrigiendo errores que podrían haberse evitado. Y cuando calculas el costo de esas horas improductivas, te das cuenta de que representan miles de dólares al año, incluso para empresas pequeñas. Eso significa que mejorar la organización puede ser tan valioso como reducir costos, porque elimina desperdicio sin sacrificar calidad. Y lo interesante es que muchas de esas mejoras no requieren inversiones enormes, sino simplemente disciplina y sistemas claros. Sistemas que aseguren que los materiales estén listos antes de empezar un trabajo, que las herramientas correctas estén disponibles y que cada persona entienda su rol. Porque cuando esas condiciones existen, el trabajo fluye de una manera mucho más suave. Y ese flujo suave reduce estrés, tanto para el equipo como para el cliente. También crea previsibilidad, lo cual es extremadamente valioso para un negocio en crecimiento. Porque cuando sabes aproximadamente cuánto tiempo tomará un proyecto, puedes programar trabajos futuros con más confianza. Y esa confianza permite mantener un calendario estable, sin periodos largos de inactividad ni periodos de sobrecarga extrema. Los extremos son peligrosos, porque cuando hay poco trabajo, el negocio pierde dinero, y cuando hay demasiado trabajo, la calidad puede sufrir. Encontrar el equilibrio correcto es una de las habilidades más importantes que un contratista puede desarrollar. Y ese equilibrio se vuelve más fácil cuando los procesos son consistentes. La consistencia también ayuda a construir una reputación fuerte, porque los clientes empiezan a saber exactamente qué esperar. Y los clientes, cuando saben qué esperar, se sienten más cómodos recomendando la empresa a otras personas. Las recomendaciones siguen siendo una de las fuentes más poderosas de nuevos negocios, especialmente en comunidades locales. Y las recomendaciones normalmente vienen de experiencias positivas, donde el cliente sintió que el proyecto fue manejado de manera profesional desde el principio hasta el final. Esa profesionalidad incluye comunicación clara, horarios respetados y resultados confiables. Todos esos elementos se vuelven más fáciles de mantener cuando el negocio está organizado. Y la organización es aún más importante cuando los costos laborales son altos, porque cada error cuesta más. Los errores pequeños que antes podían absorberse ahora tienen un impacto financiero más significativo, Por eso la calidad de liderazgo se vuelve un factor crítico. porque los equipos reflejan los estándares establecidos por sus líderes. Los líderes que planean bien, comunican bien y mantienen expectativas claras, crean equipos que trabajan con más confianza. Y esa Esa confianza se traduce en eficiencia, confianza porque las personas no pierden tiempo dudando sobre qué que hacer. hacer. También se traduce en orgullo profesional, lo cual mejora la calidad del trabajo. Los trabajadores que se sienten valorados tienden a cuidar más los detalles. Y esos detalles son los que hacen que un proyecto destaque. Los clientes pueden no entender los aspectos técnicos, pero reconocen cuando algo está bien hecho, Y esa percepción de calidad justifica precios más altos. lo cual es esencial en un entorno donde los costos laborales siguen subiendo. También es importante hablar sobre el papel de la mentalidad, porque algunos contratistas ven estos cambios como amenazas, mientras que otros los ven como oportunidades. Los que los ven como amenazas tienden a resistirse y a intentar mantener el modelo antiguo. Mientras que los ven como oportunidades empiezan a experimentar con nuevas ideas. Y esas ideas pueden incluir nuevos servicios, nuevas tecnologías o nuevas formas de organizar el trabajo.
La experimentación permite descubrir qué funciona mejor en cada mercado específico. Porque cada región tiene condiciones diferentes y lo que funciona en una ciudad puede no funcionar igual en otra. Pero el principio general sigue Que siendo siendo el mismo, que es aumentar el valor producido por cada hora de trabajo. ese valor adicional es lo que compensa los salarios más altos. Y ese valor puede venir de velocidad, calidad especial, especialización o servicio al cliente. Muchas empresas exitosas combinan varios de esos elementos. También debemos hablar de la importancia de construir una cultura empresarial fuerte, porque la cultura Influye en cómo las personas trabajan incluso cuando nadie está observando. Una cultura basada en responsabilidad y respeto crea equipos más confiables, Y la confiabilidad reduce la necesidad de supervisión constante. lo cual libera tiempo para que los líderes se concentren en crecimiento y estrategia. En lugar de pasar todo el día resolviendo problemas pequeños. Ese cambio de enfoque puede transformar completamente la experiencia de dirigir un negocio Porque el dueño deja de sentirse atrapado en operaciones diarias. y empieza a trabajar en el negocio en lugar de solo trabajar dentro del negocio. Eso es lo que permite crecimiento sostenible, Crecimiento que no depende de esfuerzo constante al límite. sino de sistemas que funcionan incluso cuando el dueño no está presente. También es importante preparar el negocio para incertidumbre, porque los mercados siempre cambian. Tener reservas financieras proporciona estabilidad durante periodos difíciles. Y esa estabilidad permite tomar decisiones racionales en lugar de decisiones desesperadas. Las decisiones desesperadas normalmente reducen márgenes y crean problemas futuros. Mientras que las decisiones estratégicas construyen valor a largo plazo. Ese valor a largo plazo es lo que convierte un negocio pequeño en un negocio sólido. Un negocio que puede sobrevivir cambios económicos y seguir creciendo. Y eso es lo que todos los contratistas realmente quieren, aunque no siempre lo expresen de esa manera. Quieren seguridad para sus familias, estabilidad para sus equipos y progrullo en el trabajo que realizan. El fin de la mano de obra barata no elimina esas metas, solo cambia el camino para alcanzarlas. Y ese nuevo camino requiere adaptación. Adaptación en procesos, adaptación en Mentalidad. adaptación en liderazgo. Pero la recompensa es un negocio más fuerte Un negocio más estable. y un negocio preparado para el futuro. Porque el futuro pertenece a los contratistas que aprendan a operar de manera inteligente, donde cada hora cuenta, donde cada proyecto agrega valor y donde Cada cliente se convierte en una oportunidad para crecer. Así que cuando miramos la gran pregunta sobre el fin de la mano de obra barata, la respuesta final es clara. No es el fin de la construcción, No es el fin de la rentabilidad es el fin de los métodos antiguos. y el comienzo de una industria más profesional, más organizada, Organizada. más eficiente y más sostenible. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hard Hat Chat. Nos vemos en la próxima conversación. Y hasta entonces sigan construyendo negocios más fuertes, un proyecto a la vez.